Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde estamos estudiando la vida y enseñanzas de Jesús. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar precisamente la visita de Jesús con la mujer samaritana. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Leímos entonces que Jesús estaba en Judea y tenía que subir a Galilea. Había dos rutas para llegar a Galilea desde Judea. La ruta corta, que pasaba por Samaria, y la ruta larga, que rodeaba a Samaria. Y la mayoría de la gente usaba la ruta corta. Pero cuando los judíos querían ir a Galilea, tomaban la ruta larga para no pasar por Samaria, porque ellos no querían pasar por ahí, no querían toparse con la gente samaritana. Y había varias razones para esto. Para poder entender esas razones, vamos a leer un pasaje en Segunda de Reyes. Y aunque es un pasaje un poquito largo, vale la pena leerlo para poder entender la razón por la cual los judíos no querían pasar por Samaria. Así que leamos Segunda de Reyes, capítulos 17, empezando del versículo 5. Leemos y dice: Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Entonces leemos aquí lo que empieza a suceder. El rey de Asiria viene, toma a Samaria y se los lleva cautivos a Asiria. Seguimos leyendo en el versículo 24. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria, en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón, mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva ahí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había sido desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. En todas las ciudades donde habitaban, colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot-Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Amat rendían culto a Asima. Los abitas rendían culto a sus dioses Nibás y Tartac.
Y la gente de Sepharvaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y los nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Entonces vemos que lo que estaba pasando era bastante grave para los israelitas. Este rey de Asiria había tomado a Samaria, se había llevado a la mayoría de la gente a vivir a Siria y había traído en su lugar a gente de otros pueblos que no conocían a Dios. Y a pesar de que el sacerdote había venido, le habían traído un sacerdote para que les enseñara a caminar en el camino del Señor, ellos seguían adorando a sus dioses y aparte al Dios de Israel. Obviamente esto era algo horrible, algo que los judíos no podían ellos aceptar, porque solamente tenían que adorar a un solo Dios, y veíamos que los samaritanos eran politeístas, ellos adoraban a otros dioses. Y entonces era tal el prejuicio de los judíos hacia los samaritanos que ni siquiera se hablaban o comían juntos. De hecho, había un dicho que decía que ningún hombre coma del pan de los samaritanos, porque aquel que come su pan es como si comiera carne de marrano o de puerco. Era un animal que era un animal impuro y por lo tanto prohibido para el judío. Entonces, realmente ellos no querían contaminarse o contagiarse o estar ahí teniendo relación con samaritanos. Otra de las cosas que también estaba sucediendo era que muchos de los hombres del pueblo de Israel, muchos de los judíos, se estaban relacionando y casando con mujeres de estos pueblos, cosa que también era prohibido por Dios. Y esto lo podemos encontrar en Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. Los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Entonces vemos cómo ellos se estaban relacionando con mujeres, estaban casando con mujeres que no eran judías, con mujeres que tenían estaban adoración a otros dioses, y no solamente eso, sino que estaban haciendo que la gente judía también se apartara del camino y también adorara a esos dioses, cosa que era abominación para los judíos. Pero leamos también en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículos del 23 al 27. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Y en el versículo 26 leemos: ¿acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él.
Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Entonces vemos aquí por qué los judíos no querían pasar por Samaria, porque los samaritanos eran considerados como una raza no realmente judía. Era una mezcla de judíos con mujeres de otros pueblos. Entonces no eran realmente judíos, no se les consideraba realmente judíos. Ellos adoraban a Dios, pero también a otros dioses. Entonces los judíos no los querían. No querían ni siquiera hablar, no querían verse con ellos. Y es por eso que la mayoría de los judíos que tenía que viajar de Judea a Galilea, a la parte de arriba, a Capernaum, usaban la ruta larga que rodeaba Samaria para no tener que pasar por ese lugar. Pero Jesús, acuérdense que leímos al principio de este estudio que él tenía que pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Samaria. Jesús no era intimidado por ninguna cultura o por ninguna otra religión. Como dice Jeremías 15:19, tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. ¿Qué es lo que había estado pasando? Estas mujeres habían influido en los varones y estos se habían desviado. Pero Jesús no tenía temor de ello. Jesús no tenía temor de ser influenciado por ningún otro grupo cultural o ninguna otra religión. La respuesta para cambiar al mundo que Jesús nos enseña no es evitar al mundo. Necesitamos relacionarnos, sí, con la gente en el ambiente en el que viven. No debemos esperar que ellos vengan a nosotros. En la parábola de la oveja perdida, el pastor fue en busca de la oveja. La mujer, en otra de las parábolas, la mujer buscó la moneda perdida. El padre corrió a recibir al hijo pródigo. Entonces, vemos que lo que no está perdido es responsable de encontrar a lo que está perdido y no al contrario. Por eso a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Recordemos que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y vamos a ver una y otra vez que ese es el patrón de Jesús. Él viene a buscar lo que se había perdido. Y Él viene y precisamente encuentra a aquellos en su ambiente. ¿Amén? Por eso Juan 10:16 dice, hablando Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ese es nuestro pastor. Él siempre viene y busca aquello que se ha perdido, no importa dónde esté. Él no es intimidado. Él va y Él busca. Él tenía una cita divina en esa región. Por eso dice que Él tenía que pasar por Samaria. Él tenía que pasar por donde tú y yo vivíamos, sin importar dónde estábamos, sin importar cómo estábamos, sin importar cuál era nuestra vida o el ambiente donde estábamos. Él tenía que pasar por aquí y Él tenía que pasar también por Samaria. Así que sigamos leyendo Juan 4, versículos del 5 al 8. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Era la hora sexta. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor,
dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Las ciudades en ese entonces eran edificadas cerca de pozos o de manantiales de agua para poder suplir las necesidades del pueblo. Nos dice la Escritura que era como la hora sexta, que viene siendo al mediodía, cuando el sol está en todo su apogeo. Y es a esa hora que se aparece una mujer viniendo a sacar agua del pozo. El hecho de que esta mujer viniese a mediodía es muy significativo. Comúnmente las mujeres de la ciudad venían a sacar agua en la mañana temprano o al atardecer, cuando el calor del sol no arreciaba. Y venían juntas, platicando y haciéndose compañía unas a otras. Pero esta mujer no era precisamente una mujer que tuviera compañeras. Al contrario, era una mujer que todas querían evitar. Ella no deseaba tampoco ser vista por nadie y esperaba la hora del día en que nadie estuviese en el pozo por el calor del sol. Ella no quería ser vista por la reputación que ella tenía. Mas cuando llega al pozo, se encuentra con un hombre que estaba sentado descansando. Ella no habla ni dice nada. Es Jesús quien inicia la conversación con ella. De nuevo vemos que Él vino a buscar lo que se había perdido. En la cultura judía del primer siglo, los judíos no conversaban con los samaritanos y ya vimos por qué. Además, era vergonzoso que los hombres hablaran en público con las mujeres. Y un pozo era un lugar público. Jesús estaba quebrando todas las tradiciones sin sentido en la religión y cultura que creaban división. Pero no solo Jesús estaba cambiando las cosas, ya que sus mismos discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. A los judíos se les tenía prohibido comer algo preparado por manos samaritanas, pero eso no los detuvo. Podemos ver aquí la influencia de las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios aún antes de llegar a la parte más importante de la historia. Y Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. La mujer, si seguimos leyendo, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. La mujer le está diciendo, ¿por qué te atreves a hablarme? Y no solo hablarme, sino a pedirme agua. Si tú sabes que los judíos no toman nada de los samaritanos. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el regalo de Dios? El Evangelio de Jesús trae las buenas nuevas al pobre. ¿Quién es el pobre? ¿El pobre económicamente o el pobre espiritualmente? La respuesta la encontramos en Lucas. Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados
que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad. Jesús alimentó y sanó a la gente físicamente, pero también los alimentó y sanó espiritualmente. Él físicamente abrió los ojos al ciego, pero también les abrió los ojos espirituales para que pudieran ver el reino de los cielos. Jesús físicamente liberó a la gente de la opresión, pero también espiritualmente rompió las cadenas que mantenían a la gente cautiva e impedía que experimentaran la verdadera vida. En esta historia, Jesús compara el reino de Dios a agua viva. En el griego original, la frase agua viva se entiende como agua que da vida, en vez de agua que está viva. El reino da vida perpetuamente, en abundancia, sin fin. El regalo de Dios es la libertad de todos los prejuicios, divisiones y exclusiones que la religión imponía. Y ese es el regalo que Jesús venía a traer a la samaritana. Es el regalo que Él quería explicarle a ella para que ella pudiera entender, para que ella pudiera salir de esa concepción que tenía de sí misma, para que ella pudiera tener vida y vida en abundancia. Así que aquí nos vamos a quedar en este momento por falta de tiempo, pero la próxima semana vamos a continuar con la mujer samaritana y se encuentra con Jesús. Pero recordemos, Jesús ha venido a darnos vida. Jesús ha venido a buscar lo que se ha perdido y tenía necesidad de ir a Samaria, así como también tenía necesidad de pasar por nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos aquí la próxima semana.